Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre el humanismo y el Renacimiento, en el curso de Historia Universal. Muy bien, para poder ubicar el humanismo y el Renacimiento hay que guiarnos en la clasificación de la historia a nivel mundial. No olvidemos que esta clasificación tampoco es estática, ¿ya? En el mundo hay diversos pueblos, diversas culturas que no se van a regir exactamente de esta clasificación de la historia a nivel mundial, ¿ya? Es por eso que entra en debate si se debe tomar al pie de la letra las famosas edades de la historia y si estas edades, eh, las culturas a nivel mundial encajan dentro de estas edades. Y la respuesta es no. Las culturas a nivel mundial no se desarrollan en la edad antigua, que sí es visto desde un punto de vista europeo. Quiere decir que los pueblos en el mundo no se van a desarrollar exactamente en la edad tal como nosotros conocemos, ¿ya? Sino que van a vivir las edades de distinta forma. Cada pueblo avanza o se desarrolla a su ritmo y no necesariamente tiene que coincidir con las edades, pero es una forma didáctica para poder comprender los diversos hechos que ocurrieron en el mundo, ¿ya? Es una guía nada más. Muy bien. El humanismo y el renacimiento se desarrollan en el siglo XV, en una especie de límite de la Edad Media y la Edad Moderna. Es una transición, una especie de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. En ese contexto se desarrolló el humanismo y el renacimiento. El humanismo. ¿En qué se centra el humanismo? La misma palabra lo dice, el mismo término lo dice, el hombre, humano, ¿ya? El humanismo se enfoca en el ser humano. El centro de atención ya no es Dios, ahora lo es el ser humano. ¿Qué aparece en el humanismo? ¿Qué tipo de desarrollo o avance científico? ¿Qué se utiliza? La imprenta. La imprenta te va a permitir masificar libros, masificar contenidos y muchos avances científicos que conforme vayamos viendo el tema del humanismo y el renacimiento vamos a conocer. Mientras que por el otro lado tenemos el renacimiento, ¿ya? El renacimiento se basa en el humanismo, pero el renacimiento es más a nivel cultural, como por ejemplo pintura, escultura, arquitectura. Mientras que en el humanismo se enfoca más en la parte científica, en la parte de yo como ser humano, ¿ya? Debo preocuparme por mi persona, no debo preocuparme por Dios. Dios va quedando de lado y el hombre ahora es el centro de todo. Humanismo es la parte científica, mientras que el renacimiento es la parte cultural. De esta forma hay que entender el humanismo y el renacimiento, ¿ya? Muy bien, el humanismo. El humanismo se puede definir de diversas formas, ¿ya? ¿Qué entendemos por humanismo? Podemos entender que el humanismo es una corriente filosófica y educativa, porque el humanismo, ¿qué busca? Fijarse en el hombre, estudiar al hombre, dejar de lado a los dioses para enfocarte en ti mismo. Por lo tanto, vuelvo a explicar, el humanismo se centra en el hombre, en el respeto a la persona humana o al ser humano. El humanismo se basa mucho en los conocimientos grecolatinos, o sea, conocimientos de los griegos y de los romanos. Toma como inspiración la cultura clásica, que es lo romano y que es lo griego, ¿ya? ¿Qué factores van a permitir que se desarrolle el humanismo en Europa? Uno, la migración de los sabios griegos, ¿ya? Dos, que Gutenberg descubra o invente la imprenta. Tres, la protección de los mecenas. Recordemos, los mecenas, ¿quiénes son? Son personas muy ricas
que favorecen el arte. Un mecena puede ser un comerciante rico, o puede ser un banquero con mucho dinero, o una familia de origen noble con mucho dinero que le encanta el arte. Todo tipo de manifestación cultural, ya sea pintura, ya sea literatura, ya sea cultura, arquitectura, etc., los mecenas van a apoyar el arte a través de sus donaciones. ¿Qué más favoreció el humanismo? Las universidades y las escuelas. ¿Cuáles son las características del humanismo? Sabemos que el humanismo surge en Italia en el siglo XIV, inicios del siglo XV, todo el siglo XIV. ¿Cuáles son las características del humanismo? Ya lo hemos visto. Se hablaba en griego y latín, ¿ya? ¿Qué otras? Se difundía en las universidades y escuelas el conocimiento del humanismo. Se le daba pero mucho valor a la razón, ¿ya? Se decía que la razón está por encima de los sentidos. La razón está por encima de los dioses o supersticiones. Por lo tanto, el humanismo trata de llegar a la verdad utilizando la razón y no supersticiones, y no seres mágicos o seres divinos. Por lo tanto, el humanismo es la base, ¿ya?, de la ciencia moderna. Es la base de la ciencia moderna el humanismo. Y este movimiento humanístico se dispersa, se expande en toda Europa. ¿Quién va a potenciar la labor del humanismo? A través de las investigaciones, descubrimientos, la imprenta. Como ya les expliqué, la imprenta fue creada, ya no fue descubierta, fue creada por el alemán Gutenberg en 1445, en el siglo XV. Así que los conocimientos científicos ya podían plasmarse en un papel. No solo quedaba en la mente, sino que el conocimiento científico ya podía divulgarse de forma escrita, no solo hablada, sino escrita. Ya podías conocer los avances científicos de los principales investigadores. Otro motivo más que potencia el humanismo en Europa es la caída de Constantinopla, ya en 1453. Hace que los sabios bizantinos que vivían en Constantinopla se vayan, debido a que los turcos otomanos selyúcidas invaden el imperio bizantino, o sea, Constantinopla, que es su capital. ¿Qué hacen esos sabios que vivían en Constantinopla? Se escapan, se van a diversas partes de Europa, y uno de estos lugares donde van a llegar a refugiarse los sabios bizantinos va a ser Italia. Es por ese motivo que los sabios bizantinos van a potenciar el movimiento humanístico. Las universidades también, que es un lugar donde confluyen todo tipo de ideas. ¿Cuál es el objeto de estudio del humanismo? El hombre, la naturaleza, la ciencia, la filosofía, el arte, todo enfocado al hombre y todo producto de la investigación del hombre. Es por eso que decimos que se pasó de una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica. ¿Qué significa en la visión teocéntrica? Teo viene de Dios, ¿ya? Centrismo viene de centro, centrado en Dios. Esta visión teocéntrica es una visión, en muchos casos, supersticiosa, divina, ¿ya? Donde el máximo ser es Dios, el hombre giraba en torno a Dios, no al revés, ¿ya? El arte también giraba en torno a ¿qué? A Dios. Por lo tanto, la teología es la madre de todas las ciencias, según el punto de vista teocéntrico. Por el otro lado, que es la visión del humanismo, el teocentrismo. El centro de atención ya no es Dios, ahora es el hombre. Ahora es la sociedad, ya no Dios. Se vuelve a descubrir, se vuelve a redescubrir la dignidad del ser humano, la capacidad que tiene el ser humano para poder construir o investigar y poder aclarar todo lo que ocurre en el mundo. Y el arte comienza a girar ya no en torno a Dios, como sí lo era en el teocentrismo. El arte gira en torno al hombre, ¿ya? En torno al hombre. Hay un cambio radical
del teocentrismo al antropocentrismo. Como uno de los precursores del humanismo tenemos al gran Dante Alighieri, este italiano. De entre muchas obras resalta la Divina Comedia, ¿ya? Esta Divina Comedia se puede resumir como una especie de transición del pensamiento de la Edad Media, ¿ya?, al pensamiento renacentista. ¿Qué más podemos hablar acerca de Dante Alighieri? Dante Alighieri participa constantemente en diversas luchas políticas en su momento, ¿ya? Por este motivo, Dante Alighieri, por ser tan reaccionario, por ser un fuerte opositor, Dante Alighieri va a ser desterrado, ¿ya?, de Florencia. Lo van a desterrar, lo van a considerar un agitador. Tenemos a Francisco Petrarca, ¿ya?, o Francesco Petrarca. Francisco Petrarca es considerado el padre del humanismo, ¿ya?, el que sienta las bases del humanismo como precursor. Él decidió dedicar gran parte de su vida a estudiar textos de la antigua Roma, ¿ya? Textos como, por ejemplo, que hablan acerca del hombre, ¿ya?, que hablan acerca de la moral, entre otros. También va a estudiar la parte política. Él cuestionaba y analizaba cómo era la política en su país, Italia, ¿ya? Y qué se debería hacer para para que Italia resurja o sea reconocida. No olvidemos que en Italia se estableció el Imperio Romano. Francisco Petrarca es el padre del humanismo, no olvidemos. Giovanni Boccaccio, igual que Petrarca, también va a manifestar lo que él sentía respecto a su antiguo origen. ¿Cuál es el antiguo origen? El arte grecorromana, ¿ya? El arte grecorromana, lo romano. No olvidemos, y vuelvo a explicar, Roma se estableció en Italia, en la primera etapa. Él trataba de regresar a la vida el arte grecorromana y trataba de plasmarlo en diversos trabajos que él estaba investigando, relacionado al hombre. Ahora sí tenemos a los representantes del humanismo. Tenemos a Erasmo de Rotterdam. Va a ser llamado el príncipe del humanismo. ¿Por qué? Porque va a poder influenciar en los reyes. Tiene un don de convencimiento para poder llegar a los reyes. Una de sus obras muy conocidas es Elogio a la locura, ¿ya? En esta obra, Elogio a la locura, o Elogio de la locura, en pocas palabras, trata de criticar, ¿ya?, las costumbres de la Iglesia Católica, las costumbres tan extrañas y tan contradictorias de la Iglesia Católica. Por lo tanto, él va a ser uno, se puede decir, de los precursores de la futura reforma protestante. Influenció mucho en la reforma protestante. Tenemos a Tomás Moro, llegó a ser canciller del rey Enrique VIII. ¿Quién es este rey? Rey de Inglaterra, ¿ya? Era su amigo, era muy allegado, muy cercano al rey Enrique VIII de Inglaterra. Su oposición era netamente a la política de los papas, ¿ya? Él era contrario a los papas. Y por este motivo, fue decapitado. Lo que pasa es que había un gran enfrentamiento, ¿ya? Como se dice, un conflicto de intereses. Resulta que el monarca, o sea, Enrique VIII, que era contrario al Papa,
se estaba desligando de toda relación con con el Papa católico, ya que quería tener el poder de toda Inglaterra. Es más, la iglesia en Inglaterra ya no iba a ser la católica, sino iba a dar paso a una nueva iglesia, la anglicana. Resulta que Tomás Moro, por más amigo que era del rey Enrique VIII, lo contradijo. ¿Ya? ¿Qué pasaba? El rey Enrique VIII no quería eh, filidad, no quería algo que lo una a la Iglesia Católica. Él quería separarse, quería tener el total poder en Inglaterra. Mientras que Tomás Moro le trataba de darle la contra, pero a nivel ideológico, a nivel religioso. Tomás Moro defendía por un lado la Iglesia Católica y por el otro lado Enrique VIII estaba en contra de esto. Y como resultado de la crítica de Tomás Moro, ¿ya? Fue asesinado por el mismo rey, fue mandado a asesinar por el rey. Su obra cumbre de Tomás Moro es Utopía, ¿ya? Donde supuestamente existe una sociedad ideal, perfecta, ¿ya? Pero el mismo nombre lo dice, es una utopía, es un sueño, no va a ocurrir, es casi imposible. Él creía un mundo donde todo sea justo, donde todo sea perfecto, y eso no existe. Tenemos otros representantes del humanismo, como Giovanni Pico de la Mirandola, ¿ya? Su obra más conocida, Discurso sobre la dignidad del hombre. Tenemos a Lorenzo Valla, su tratado más conocido, sobre la elegancia de la lengua latina y otro sobre la monarquía. Antonio de Nebrija, que es un español, que va a traducir, ¿ya?, la gramática a la lengua castellana. Fue el primero en traducir la gramática a la lengua castellana. O sea, en pocas palabras, va a crear la primera forma, cómo se escribe y cómo se debe leer la gramática castellana. Las reglas gramaticales, por ejemplo. Tenemos a uno de los más grandes representantes del humanismo, que vendría a ser Nicolás Maquiavelo. También es italiano. Su obra más reconocida es El Príncipe, en el que te da consejos, es como un manual. Te dice cómo tú debes gobernar, cómo tú debes someter al pueblo, cómo tú debes manipular al pueblo para que tengas un gobierno tranquilo. Y se puede extraer de esta obra El Príncipe, creada por Nicolás Maquiavelo, la frase que dice ojo por ojo, no, disculpen, el fin justifica los medios. Ojo por ojo, diente por diente es de una cultura muy antigua. En el caso de Nicolás Maquiavelo, la frase que se puede extraer de su libro llamado El Príncipe es lo que se puede resumir con el fin justifica los medios. ¿Cómo interpretamos la frase que se extrae del libro El Príncipe? El fin justifica los medios. Que no importa lo que tú tengas que hacer, lo que interesa es el fin, ¿ya? El fin justifica los medios. Puedes usar cualquier medio, lo que interesa es llegar al resultado final. Así tengas que sobornar, matar, lo que importa es el resultado final. La importancia del humanismo, porque es muy importante. Tuvo un impacto positivo en el desarrollo de las sociedades europeas, ¿ya? Promovió la toma de conciencia frente a la Iglesia Católica, el papel que jugaba el hombre y no Dios, no Dios, ¿ya?, como máximo ser. Favoreció que las artes se desarrollen, favoreció que los mecenas apoyen al arte. ¿Y qué más se promueve? La investigación, ¿ya? Ya que durante muchos años en la Edad Media la investigación era muy superficial, la investigación hasta cierto punto era frenada por la iglesia, ¿ya? ¿Qué ocurre con el humanismo? La investigación es algo muy normal. Al contrario, la investigación recibe apoyo y no es perseguido y no es juzgado por la Iglesia Católica. El Renacimiento, que vendría a ser la parte cultural. ¿Por qué aparece el Renacimiento italiano?
Uno, hubo un gran desarrollo urbano. Otro, el capitalismo mercantil, producto de los mecenas. Otro vendría a ser el rol de las universidades. Otro, la influencia de Bizancio y el retorno del arte clásica, o sea, lo griego y lo romano. ¿Por qué el Renacimiento surge en Italia y por qué no en otra parte de Europa? Uno, no olvidemos que Italia tiene un gran sistema comercial. Tenemos a los venecianos, genoveses, eran grandes comerciantes. ¿Ya? ¿Por qué más? Había paz, no había guerra en Italia. Otro, había una burguesía muy rica en Italia, los mecenas, que hacían labor de mecenazgo. Por este motivo, Italia fue la cuna del Renacimiento en Europa. Por eso en Italia se construyó grandes palacios, grandes catedrales, iglesias, ¿ya? Se crea esculturas de todos los tipos, pinturas, porque pasaba un muy buen momento Italia. Es por esa la explicación. Vamos a ver que el arte renacentista italiana utiliza mucho la proporcionalidad de forma, utiliza mucho la recreación artística de los griegos y de los romanos. Van a predominar las líneas rectas y las columnas en lo que es arquitectura. Van a utilizar mucho la cúpula. La cúpula como es el techo de una catedral que tiene forma abovedada. Van a utilizar mucho los monumentos, ¿ya? Y el realismo. En el caso de la pintura, resalta mucho el fondo, la perspectiva lineal y la representación muy, pero muy real del cuerpo humano. El renacimiento artístico tiene dos etapas, el Quattrocento, que se da en el siglo XV, y el Cinquecento o Cinquecento, que se da en el siglo XVI. ¿Qué buscaba el renacimiento artístico? Buscaba inspirarse en los conocimientos clásicos, o sea, en lo griego y en lo romano. Trataban de extraer lo mejor de los griegos, lo mejor de los romanos para plasmarlo en el arte renacentista. El hombre es el centro del todo ahora. ¿Qué más? Van a observar y van a imitar lo que se puede apreciar en la naturaleza, los paisajes, los animales, la forma, no sé, de un camino. Van a tratar de plasmar todo lo que observa en la naturaleza para poder crear arte renacentista. Los temas van a cambiar. Van a haber temas religiosos, sí, pero también van a haber temas relacionados en el hombre. Y los mecenas juegan un papel muy importante porque los mecenas van a apoyar con dinero para que tú puedas construir. Tú puedes tener el conocimiento para crear una escultura, pero si los mecenas no te financian tu trabajo, ¿de dónde sacas dinero? Es muy complicado. Así que renacimiento artístico muy importante en Italia. Y este renacimiento luego va a inspirar a otros países de Europa para que también hagan lo mismo. En lo que es arquitectura, recordemos, resalta mucho las formas de origen griego y romano. ¿Qué significa? Que las columnas van a ser muy altas y van a tener líneas con pequeñas decoraciones. Aquí resalta mucho la proporcionalidad geométrica. Van a buscar la armonía cuando creen una gran construcción. ¿Qué más? Van a utilizar al hombre, ¿ya? Y le van a dar un sentido. Van a tratar de buscar la armonía del edificio que están construyendo con el contorno. O sea, todo lo que esté construido tiene que tener forma y simetría. No puede ser más grande, más chico. No, tiene que haber una simetría, una armonía en la arquitectura que yo voy a crear. En el 480, en el siglo XV, tenemos a los Médicis, ¿ya? Los Médicis, ¿quiénes son? Mecenas también, son mecenas, una familia muy rica. Ejemplo, tenemos a Brunelleschi. ¿Qué va a crear Brunelleschi? Una de sus tantas obras va a ser la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores de Florencia. En la imagen podemos observar claramente la cúpula. Les explicaba que la cúpula tiene una forma abovedada y en la parte de arriba tiene como una punta donde se ve una cruz. Esta cúpula que vemos en la imagen, en la diapositiva, fue creada por
el artista Brunelleschi. Otra obra de arte, pero a nivel arquitectura, tenemos a Alberti. ¿Quién es Alberti? Otro gran arquitecto. ¿Qué creó Alberti? Santa María Novella en Florencia. ¿Qué cosa es Santa María Novella? Es una especie de iglesia, ¿ya? Con su estilo característico de Alberti. Pasamos al Cinquecento. Se da en el siglo XVI, en el momento en que los papas tenían mucha influencia, la Roma de los papas. En el Cinquecento tenemos a uno de los grandes, Miguel Ángel, que creó muchas obras de arte, muchas cúpulas. Pero una de las que más resalta es la cúpula de la Basílica de San Pedro, como podemos observar en la diapositiva, muy hermosa, es gigantesca y en la parte de arriba acaba en punta y sobre eso tiene una cruz. Es una obra de arte única de este artista Miguel Ángel. En el 400 tenemos de nuevo a la familia de los Médicis, pero ahora dejamos de lado la arquitectura y nos vamos a la escultura. ¿Quién resalta en el 400 en escultura? Ghiberti, que creó las puertas del paraíso del baptisterio de la Catedral de Florencia. Podemos apreciar en la imagen, ¿ya?, la roca esculpida. ¿Pero esculpida en dónde? En un muro. Imagínense el grado de especialización, de conocimiento de Ghiberti para poder esculpir en un muro. Tenemos al también conocido artista italiano Donatello. Donatello es uno de los grandes artistas del 480, ¿ya?, que creó muchas esculturas. Una de ellas fue el David, por ejemplo. Observamos en la imagen el David, que tiene el tamaño de una persona real, tiene una espada y está prácticamente desnudo. Y la forma de su cuerpo es muy realista, está hecho en una roca de color negro. En el Cinquecento, pero en la parte ya no arquitectura, sino escultura, tenemos a Miguel Ángel de nuevo, pero ahora en escultura, mientras que en la primera parte vimos en arquitectura. En lo que es escultura, el trabajo de Miguel Ángel es casi prácticamente una perfección. La escultura que observamos, que es conocido como la Piedad del Vaticano, es una escultura hecha casi a la perfección. Es muy realista. Vemos a María cargando a Jesús entre sus brazos, muerto, pero el grado de realismo es único. Se puede observar la vena que recorre el brazo, la pierna, con un grado de realismo muy, pero muy bueno. El 480, pero ahora en la pintura. El 480 en la pintura. Tenemos, por ejemplo, a Masaccio, ¿ya? El pintor Masaccio. Una de sus obras es la Trinidad y la otra es la Iglesia de Santa María Novella. Aquí podemos observar en esta imagen, sobre todo de la Iglesia de Santa María Novella, el realismo, la perspectiva, el fondo, se ve real, no se ve como una pintura común, se ve como si realmente las personas que están atrás estuvieran ahí. ¿Ya? El grado de realismo es muy bueno. Otro gran pintor es Sandro Botticelli. Su obra más conocida y más resaltante y más comentada es El nacimiento de Venus, en el cual observamos a la diosa romana Venus, que representa a la diosa, que representa la belleza, ¿ya? Vemos a Venus que está en una concha de abanico, ella está encima de esta concha de abanico y está prácticamente desnuda, ¿ya? Vemos a la diosa desnuda y la parte de su cabello cubre ciertas zonas de su cuerpo, ¿ya? El nacimiento de esta diosa romana, Venus. Vemos cómo se maneja aquí la expresión corporal, la desnudez, ya sea del varón o de la mujer. Los renacentistas no tenían miedo ni vergüenza al esculpir o dibujar la desnudez humana. Al contrario, es un tema muy común y muy normal en el Renacimiento italiano. Utilizar temas como la desnudez, por ejemplo.
Otro pintor que vendría a ser Giornecci o Giornemi, ¿qué pintó? La tempestad. La tempestad que representa un día de tormentas, una noche de tormentas eléctricas, ¿ya? Vemos aquí un pueblo y al lado derecho vemos a una mujer que está dando de lactar a su niño. Y al fondo vemos cómo hay una lluvia con relámpagos. Muy realista la imagen, la pintura. Uno de los grandes es Leonardo da Vinci. De todas sus obras, las que más resaltan es La Última Cena, otra, La Mona Lisa. Pero a nivel religioso, La Última Cena, en el cual se ve a Jesús en el centro y al costado sus apóstoles. Aquí podemos observar diversos estilos, técnicas. Podemos observar las luces, las sombras, ¿ya? Podemos ver mucho realismo en el fondo, es como si estuviera realmente la pintura viva, ¿ya? Se aplica mucho el difuminado. Otro gran pintor es Rafael. Por ejemplo, tenemos la Escuela de Atenas, la Virgen con el Niño y San Juan, y los desposorios de la Virgen. Igual que los demás pintores, muy bueno, destaca en lo que es profundidad, en lo que es amplitud del espacio, en la concepción de espacio. Calcula la distancia de un dibujo a otro dibujo, ¿ya? Entre un personaje y otro personaje dentro del mismo dibujo, calcula la distancia. Por lo tanto, eso le va a dar mucho realismo a sus pinturas. Otra pintura de Miguel Ángel es La creación de Adán. ¿Dónde fue pintado? En el techo de la Capilla Sixtina, ¿ya? Vemos la famosa imagen que es conocida por todo el mundo, donde Dios está creando al primer hombre, Adán. Se ve a Dios en el cielo siendo sujetado por sus ángeles y Dios estira el dedo, ¿ya? Del brazo derecho. Y Adán está recostado con el brazo izquierdo y Dios está a punto de tocar el dedo de Adán. Esta pintura se llama La creación de Adán. Muy realista, muy realista. Y si se dan cuenta, en casi todas las imágenes, en casi todas las pinturas renacentistas, resalta la desnudez, ya sea del varón o de la mujer. Otra pintura de Miguel Ángel es El juicio final, donde aparece Dios, ¿ya? De un lado, del lado izquierdo, aparecen los que van a ser juzgados, o sea, los pecadores, en pocas palabras. Y del otro lado aparecen los que se salvaron, los bienaventurados, los que en vida actuaron bien y como resultado Dios los va a llevar al cielo con ellos. Ellos van a llegar al cielo. Y del otro lado están los pecadores, que vemos el juicio final, el bien y el mal. Muy bien, esto sería todo, nos vemos.